keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram y en Facebook. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado Sodoma y Gomorra. Y acorde a la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades destruidas por Yahweh con fuego y azufre caídos del cielo, por los pecados que se cometían en dichas ciudades, tanto en Sodoma como en Gomorra, ciudades-estado que se localizaban en el valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, que formaban parte de un conglomerado de 5 ciudades, además de Sodoma y Gomorra, Admá, Seboim y Bella. Y según la historia que cuenta en las Sagradas Escrituras, estas ciudades fueron calcinadas como castigo divino por la gravedad de sus pecados. Pecados de inmoralidad sexual, de aberraciones sexuales y pecados contra natura. Y hoy en día, cuando se habla de pecados sodomitas y gomorritas, prácticamente se está hablando de pecados sexuales contra naturaleza. Y leemos en el libro de Génesis capítulo 14 que Lot moraba en Sodoma. Lot era el sobrino de Abraham y habitaba en Sodoma junto con su familia, con su esposa y con sus 2 hijas. Y debido a que se había acrecentado sobremanera el pecado en las ciudades de Sodoma y Gomorra, Yahweh envió un par de mensajeros, un par de ángeles, a casa de Abraham cuando iban camino a Sodoma y Gomorra. Y fue de esta manera que Abraham se enteró del plan de Yahweh para destruir ambas ciudades. Ciudades que se encontraban otrora en el territorio cananita. Y acorde a la Biblia, el pecado que se practicaba en Sodoma fue precisamente la práctica homosexual entre varones, despreciando de esta manera las leyes sagradas que Yahweh había estipulado en su Torá. Y continúa la historia bíblica narrando acerca de Abraham, quien intercedió por Sodoma y por Gomorra, solicitándole a Elohim que si encontraba al menos 50 justos, que les perdonara la vida. Pero Yahweh no encontró ahí 50 justos. Y al no encontrar ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, Yahweh destruyó con fuego y azufre a dichas ciudades, cuyos habitantes en las Sagradas Escrituras están descritos como grandes pecadores contra Yahweh Elión, ampliamente conocidos a lo largo de la historia por cometer crímenes inmorales contra natura y de forma sádica. Sodomitas y gomorritas que obligaban a sus visitantes a dormir en sus respectivas camas, cometiendo todo tipo de impureza sexual contra los extranjeros y contra todo visitante que osaba pernoctar en sus ciudades. Y fue así, según narra la historia, que los habitantes de Sodoma y Gomorra, cuando descubrieron que Lot había recibido a 2 forasteros, que en este caso eran un par de ángeles, fueron hasta su casa con la finalidad de violarlos.
A lo que Lot respondió, intentando persuadirles, diciendo: Por favor, hermanos, no hagáis tal maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Comentó Lot un tanto afligido. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Y según narra la historia que el pecado de Sodoma y Gomorra se había agravado al punto que Yahweh decidió destruir las ciudades porque no encontró ahí ni siquiera 10 justos. De modo que cegó a todos los hombres que estaban junto a la puerta de la casa de Lot por querer abusar de los ángeles enviados por Elohim. Y es así como los ángeles sacan a Lot y a su familia de la ciudad y les dan la orden de seguir siempre en dirección a las montañas sin mirar hacia atrás. La esposa de Lot, sin embargo, desobedeció la orden dada por los ángeles y miró hacia atrás y fue transformada en una estatua de sal. Es así y solo sí que entonces, en consonancia con el libro de Génesis, se inicia la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de toda la llanura de aquella región. Y es así como las palabras Sodoma y Gomorra se han venido usando a lo largo de la historia como metáforas para describir el pecado sexual y el descontrol del sexo en el ser humano. Y esto también dio origen a la palabra sodomía, un término usado en el pasado y en el presente para describir actos sexuales bajo la etiqueta de delitos contra naturaleza, principalmente sexo anal u oral, particularmente homosexual. Al igual que el término zoofilia, que viene siendo la excitación o el placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con animales. La zoofilia también es llamada o conocida como bestialismo, bestialidad o zoosexualidad. Y es en sí una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y un animal. Pues bien, una vez habiendo dado este pequeño preámbulo, hago un llamado a todas las personas que se encuentran o se clasifican en la comunidad LGBT. Este tema es principalmente para todas aquellas personas con situaciones de homosexualidad, lesbianismo, bisexualismo, transexualismo o bestialismo, y aún para aquellas personas que practican la pedofilia y la prostitución. Últimamente se han comunicado conmigo muchas madres, tías y parientes de personas que tienen algún hijo o algún familiar con este tipo de problemas sexuales. Tal y como lo advierte Yahweh en las Sagradas Escrituras, que en los últimos días la gente andaría como Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, en los cuales cada quien hacía lo que bien le parecía, viviendo en sus delitos y pecados, sin vergüenza alguna, sin pudor alguno, cometiendo toda clase de impureza sexual y contaminando entre sí sus propios cuerpos. Y aunque Yahweh hace aproximadamente 3.800 años atrás condenó a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, destruyéndolas totalmente y poniéndolas como ejemplo para los que habríamos de vivir en estos tiempos, aún y con todas estas advertencias del Altísimo, pareciese que hoy en día que estamos viviendo justamente los últimos tiempos, está proliferando la homosexualidad y el lesbianismo de manera impresionante. Y hoy hago un llamado de parte de Yahweh Elión, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a toda aquella persona que tenga algún tipo de confusión de género, a que huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice claramente la Escritura en 1 Corintios 6:18. Este es un llamado para todo aquel que ha venido cometiendo actos de inmoralidad sexual y de perversión sexual, o de cualquier tipo de acto sexual contra naturaleza, actos de lascivia, lujuria, fornicación, orgías, o cualquier acto abominable que contamine su propio cuerpo. Este es un llamado de parte de Yahweh Elión para quienes han venido practicando la homosexualidad, el lesbianismo
el transexualismo, el bisexualismo, la pedofilia, la prostitución o bestialismo. Porque claramente dice la Escritura que varón y hembra los creó Yahweh. No existe un término intermedio. O fuiste creado por naturaleza varón o fuiste creada por naturaleza hembra. Y acorde a la palabra del Eterno no existe tal cosa como un término intermedio, y mucho menos la ya famosa y acuñada frase de ideología de género. Porque el género no consiste en una ideología, sino más bien consiste en una realidad biológica que es determinada al momento de nuestro nacimiento, en donde por cuestiones biológicas se determina el sexo de la persona, sea hombre o sea mujer. Y espero que haya quedado claro, no dije por cuestiones ideológicas, sino más bien por cuestiones biológicas. Al momento de tu nacimiento se determina si eres del sexo femenino o del sexo masculino. En resumen, no es cuestión de ideología, sino más bien es cuestión de biología. Y este mensaje es para toda aquella persona que ha tenido confusión de género a lo largo de su vida. Quizá porque de pequeño o de pequeña fuiste abusada sexualmente y a partir de ese momento hubo transferencia demoníaca en temas sexuales de espíritus inmundos, sodomitas y gomorritas, de espíritus de homosexualidad, de lesbianismo, de prostitución, de transexualismo, pedofilia o bisexualismo. Y no es que la persona que practica tales cosas haya nacido homosexual o lesbiana, sino que más bien normalmente al momento de la violación, cuando estos eran pequeños, hay transferencia espiritual de espíritus inmundos en estos pequeños que son abusados sexualmente, y que a la postre estos espíritus inmundos los llevan a cometer todo tipo de inmundicia y concupiscencias. De modo que desde jóvenes empiezan a deshonrar entre sí sus propios cuerpos, no precisamente porque el niño o la niña haya nacido homosexual, sino más bien porque entra esa confusión de género debido a la violación que recibieron mayormente en su infancia. Y es así como estos niños que cuando pequeños fueron violados empiezan a llevar una vida sexual muy a temprana edad, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres, y aún sus mujeres empiezan a cambiar el uso natural por el que es contra naturaleza. E igualmente dice la Escritura que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros, cometiendo todo tipo de actos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, no entendiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice claramente la Escritura. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y hoy hago un llamado para quienes han venido practicando la homosexualidad o el lesbianismo. Para ti que has venido practicando el bisexualismo o el transexualismo, aún el bestialismo, la pedofilia o la prostitución. Este es un día en que Yahweh te invita a que dejes el pecado y vengas a los pies de su Hijo Yahshua, quien te está esperando con los brazos abiertos. Esta es una invitación de parte del gran Yo Soy a que te arrepientas de todos tus pecados, porque Él te está esperando hoy con los brazos abiertos, hoy que es tiempo aceptable, hoy que aún hay tiempo. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte del tipo de vida que has venido llevando, apartarte del pecado que has venido practicando y confesarle a Yahweh lo que has venido haciendo en el secreto o aún lo que hayas venido haciendo a la vista de todo público. Este es un llamado para todo aquel que ha venido practicando actos contra naturaleza. Yahshua te está esperando con los brazos abiertos. Yahshua no ama lo que has venido practicando, pero Yahshua te ama a ti, y Él pagó en la cruz del Calvario
por tus pecados y por los míos, por los pecados de todo ser humano. Él ya hizo su parte, ahora Él te pide que tú hagas la tuya. Hoy te invito a los pies de Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor. Hoy te invito a que confieses tus faltas y tus pecados delante de Yahshua, nuestro Salvador, el cual echará todos tus pecados al fondo del mar, te perdonará y te limpiará de toda falta, de toda iniquidad y de todo pecado. Hoy extiendo esta invitación de nuestro Mesías a toda persona que se encuentre en alguna de las clasificaciones o de las siglas de la comunidad LGBT, a que se arrepienta de esa vida de pecado que ha venido llevando y venga a los pies de nuestro Mesías Yahshua, quien es el único que puede perdonarte y redimirte y salvar tu alma de todo pecado. Porque créeme, el infierno existe y Él no quiere que tu alma se pierda. Yahshua quiere salvarte del fuego eterno, del fuego y azufre que consumió a Sodoma y Gomorra, del fuego y azufre que créeme que existe en el infierno. Y no solo eso, sino también el gusano que nunca muere. Hoy te invito a que sueltes tu pecado y que te humilles delante de Yahweh y que le entregues tu alma, tu vida, tu corazón. Hoy te invito a que vengas a los pies del Mesías y te asegures una eternidad en los brazos de Yahweh Elión, nuestro Padre, y no en la compañía del gusano, del azufre y del fuego eterno del infierno. Hoy hago un llamado a toda persona que esté practicando la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, el transexualismo, las orgías, el bestialismo, la pedofilia o la prostitución, o cualquier tipo de pecado de inmoralidad sexual o de perversión sexual, a que abandone ahora mismo esa vida disipada que ha venido llevando desde su infancia, desde niño, quizá desde niña, y a que se vuelva a Yahweh, a que despiertes de tu sueño y a que salgas del error en el que has estado viviendo. Hoy te invito a que perdones a toda aquella persona que te haya agredido sexualmente o físicamente. Hoy te invito a que perdones a tu padre o a tu madre porque quizá no te dieron el tiempo necesario o el cuidado pertinente cuando eras pequeño o pequeña. Porque es menester que tomes la decisión de perdonar no solamente a tu agresor, sino de perdonar también a aquellas personas que tú consideras que no te cuidaron lo suficiente cuando eras pequeño. Porque al final del día es una decisión la que tienes que tomar, la decisión de perdonar a todo aquel que te ha ofendido, quizá, que haya abusado de ti sexualmente cuando eras pequeña, cuando eras pequeño, cuando eras una niña o eras un niño. Hoy te invito a que tomes la decisión de perdonar a tu agresor. Y hoy también te invito a que te humilles delante de Yahweh y le pidas perdón por todo ese tipo de pecado que has venido cometiendo durante tu vida. Porque solamente a través de Yahshua hay salvación. Por tanto, ven a los pies de nuestro Mesías hoy que es tiempo aceptable. No esperes a que la calamidad llame a tu puerta y la muerte te sorprenda en un segundo. Porque te repito que somos seres eternos y la vida no termina después de la muerte, sino que en realidad apenas inicia. Y tú decides si pasar una eternidad con nuestro Mesías Yahshua o pasar una eternidad en el infierno, donde ni el gusano, ni el azufre, ni el fuego terminan. Hoy te invito a que dejes todas las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, acerca de las cuales Yahweh os amonesta, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Por tanto, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que desagrada a Yahweh,
al gran yo soy, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones y abominables actos sexuales contra naturaleza. Hoy te invito a que deseches pues todas las obras de las tinieblas y que te vistas con las armas de la luz y que andes como de día honestamente, no en lujurias ni en lascivias, ni cometiendo actos abominables contra naturaleza. Y con esto concluyo. ¿O acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni las lesbianas, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Yahweh. Por tanto, arrepentíos y convertíos, porque nuestro Redentor está cerca. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Remind me once again just who I am because I need